Vamos a pasar ahora a explicar la suma de los números enteros. Sobre todo, para operar, no nos compliquemos la vida. Pensemos que cada número es un pequeño elemento separado y debemos tener siempre muy presente la regla de oro explicado en el primer tema del primer curso de secundaria. Entonces, sobre todo eso, mucha atención al signo. Tomaremos cada número como un elemento separado independientemente y operaremos con él de un modo determinado. Sobre todo, la primera regla que expliqué en el primer tema del primer curso de educación secundaria hablaba de que primero, cuando tenemos una gran operación, empezaremos resolviendo los paréntesis, lo que hay dentro, luego las potencias y raíces, seguidamente productos y cocientes y finalmente sumas y restas. En este caso, es una regla que se aplica más a la multiplicación de números enteros, pero debemos tenerla presente para la suma a veces. Y es muy tonta la regla, pero seguramente alguna vez la habréis visto, que dice que número positivo y número positivo multiplicado dará número positivo. Positivo y negativo dará negativo. Negativo y positivo dará negativo. Y negativo por negativo dará positivo. Aquí lo que vemos es que cuando son iguales se queda positivo, cuando son diferentes queda en negativo. ¿Por qué explico esto de aquí? Pongamos el caso de que tenemos esta operación. Menos 3, más 5, menos 2, menos el menos 1. En este caso. Aquí, en este caso estamos tocando un poquito también la resta, pero ya avanza un poquito el temario y os digo mucho cuidado a la hora de sacar este 1, quitar el paréntesis. Como siempre, empezamos con los paréntesis, por lo tanto queda menos 3, más 5, menos 2. Ahora tengo dos signos negativos, uno dentro del paréntesis, otro fuera. Se están multiplicando estos signos, así que vengo a la regla y veo que si negativo negativo me va a quedar positivo. Y ahora sí que finalmente ya puedo operar. Como ya os dije en algún tema anterior, hay gente que le gusta operar sumando secuencialmente en línea y hay gente que prefiere tomar los números negativos, sumarlos, los positivos, sumarlos y luego restarlos. En este caso, si hiciéramos secuencialmente diríamos menos 3 más 5 da 2, menos 2, 0, más 1, 1. Si lo hiciéramos del otro modo, tendríamos que el negativo y el negativo dan menos 5 y los positivos da más 6. 6 menos 5 también da 1. Sobre todo, mucho cuidado con los signos. Un ejercicio que parte de alguna actividad mucho más complicada, un concepto más complicado, vamos operando hasta que llegamos a la última suma. La última suma sería muy triste que diéramos un resultado erróneo porque nos hemos equivocado con el signo. Por favor, empezad a meter esta regla en vuestra cabeza. Es muy importante. Sobre todo de cara a las multiplicaciones y cuando restemos números, como era en este caso. Pero bueno, solo quería insistir un poco en este tema. De la suma, como siempre, vamos a hablar de las propiedades, en este caso, y la primera propiedad que vemos es que la suma es interna. Conceptualmente, os he explicado antes que se crean los números enteros porque teníamos el problema que para los naturales la resta no era interna. Pues en este caso, si es interna la suma, siempre lo va a ser. Por lo tanto, pongamos la pequeña fórmula. De nuevo, no hay que memorizar esta fórmula, sencillamente entender qué significa ser interno. Eso sencillamente esta fórmula explica ser interno. Eso significa que si sumamos dos números cualquiera del grupo z en este caso, recordemos el grupo z era aquel que viene desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, aquí todos los números, menos 5, menos 4, menos 3, todos, 0, y ahora va el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente, hasta llegar al infinito. Por lo tanto, si yo sumo cualquiera de los dos números que estén dentro de este grupo, siempre me va a dar un número que está dentro de este grupo. Bastante sencillo.
Pongamos el ejemplo, menos 3 más 5, son dos números que están dentro del grupo. Esto es igual a más 2, que más 2 pertenece, este símbolo, recordad, este símbolo significa pertenece a Z, que es este grupo. Si hiciéramos, por ejemplo, el caso contrario, menos 5 más 3, esto da menos 2, que también pertenece a Z. Sencillamente recordad lo que es interna. Segunda propiedad interesante es que en este caso también la suma es asociativa. Por lo tanto, seguramente esas fórmulas las habréis visto en el primer tema del primer curso de secundaria. Bueno, os pongo la fórmula. Aquí de nuevo, tampoco no debéis tampoco memorizar. Quedaros con la idea de qué significa asociar, que yo tenía tres números, primero sumo 2 y luego el tercero, o en este caso, en lugar de hacerlo de este método, prefiero sumar el segundo y el tercero y luego le sumaré el primero, ya que, como dice la regla, primero haré lo que está dentro del paréntesis y luego lo que esté fuera. Por lo tanto, asociar significa primero sumo 2 y luego sumo el último, o sumo otros 2 y sumo el último. También podríamos, asociar también sería sumar el primero y el tercero y dejar la B fuera, pero como queda un poco feo, ya que el paréntesis englobaría todo, es un poco feo de escribir, no lo escribimos, pero también sería otra manera. Hay infinitas posibilidades. Veamos un ejemplo, por ejemplo, que tengamos el 2, el menos 3 y el 4, y aquí de nuevo 2, el menos 3 y el 4. Pongamos si queréis el más 2, para ponerlo ya todo claro. Si yo sumo lo primero o sumo los segundos, ocurrirá lo mismo, es decir, aquí me quedará menos 1, más 4, aquí me quedará el más 2, lo mantengo, y aquí me quedará más 1. Por lo tanto, menos 1 menos 4 da 3, 2 más 1 también da 3. Veamos el caso en que yo hubiera decidido, en lugar de sumar primero y segundo, o tercero, segundo y tercero, hubiera sumado primero y tercero, es decir, diríamos 2 más 4 daría 6, menos el tercero daría 3. De nuevo, es bastante coherente lo que he explicado, pero no vamos a ensuciar un poquito la fórmula, que queda un poco feo el hecho de sumar primero y tercero, pero se podría hacer sin ningún problema. Seguramente cada vez que hacemos un pequeño cálculo, inconscientemente lo estamos haciendo, sumamos lo más sencillo y luego sumamos lo más complicado. Siguiente propiedad, la propiedad conmutativa. Conmutar, recordad que significa cambiar de posición. Por lo tanto, es lo mismo A más B que B más A. Parece bastante sencillo, bastante obvio, pero saber que 2 menos 3 es igual que menos 3 más 2. Ambos resultados da menos 1. Si queréis, tampoco es necesario representarlo en una pequeña recta, tenemos el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Menos 3, bueno, en este caso tomamos el 2 y el menos 3, sumados o unidos, nos llevan al menos 1. Y el otro caso era exactamente lo mismo. Sumar primero este y luego este es lo mismo que este y este, no cambia nada, tampoco no estoy descubriendo nada nuevo. Para la suma, en este caso de los números enteros, el elemento neutro de nuevo vuelve a ser el 0, de la misma manera que era para los naturales. Recordemos, elemento neutro es aquel número que sumado no varía el número que teníamos anteriormente. Cualquier cosa más 0 da el mismo número. Y última propiedad es el elemento opuesto. Esta surge nueva, esta no la habíamos visto nunca en los números naturales, y el elemento opuesto es aquel número que si sumados entre sí, son aquellos dos números sumados entre sí, dan 0. Bueno, ninguna novedad, es decir, A sumado a menos A da 0. Pues en este caso, si tuviéramos la recta, podríamos ver que tenemos el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Vemos que los números opuestos son aquellos que son simétricos respecto a 0. El 1
el menos 1 y el 1 sumados dan 0. El menos 2 y el 2 sumados dan 0. El menos 3 y el 3 sumados dan 0. Son aquellos que equidistan del número 0. No está ningún misterio nuevo.